El tema que traigo es el crecimiento espiritual. ¿Cómo podemos madurar en la fe? Todo lo que está sano, todas las personas sanas maduran. Los niños, por ejemplo, no sé cuántos de aquí tienen niños, pero cuando tienes tu niño lo llevas al médico cada semana o cada 15 días, lo pesan y están atentos los médicos haciendo un diagnóstico de cómo está ese bebé. Si está normal o si está atrasado. Entonces, es muy importante, por lo menos para los padres, que esos niños estén sanos. Desgraciadamente, a veces hay niños atrasados y niños que en su momento se puede corregir alguna pequeña anomalía, ¿no? Ahora, espiritualmente, hermanos, pasa lo mismo. Nosotros nos convertimos a Cristo, le pedimos a Cristo que venga a nuestra vida, Él nos salva, pero hay un crecimiento, debe haber un crecimiento. Y el problema es el problema de la falta de madurez, falta de crecimiento, ese retraso espiritual. Me gustaría que miráramos en Hebreos 5 y en 1 Corintios, pero en Hebreos 5 el apóstol tenía un problema. Y es que los creyentes no habían madurado. Y yo espero que los creyentes de esta iglesia maduren. Espero que los creyentes de esta iglesia dentro de un tiempo hayan aprendido más y estén capacitados para reproducirse, para tener hijos espirituales, para enseñar. Aquí leemos Hebreos 5, 11, 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es decir, había un problema. Gente que se había quedado espiritualmente inmadura, que se habían quedado atrasados. Y es triste cuando una familia tiene un hijo con estas características, ¿no? Pero espiritualmente yo no sé cómo estás tú, si hace mucho que eres cristiano, si hace poco, si todavía no eres cristiano, no os conozco. Pero solo quiero decirte que es muy importante conocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Pero ese es el principio. Luego hay que caminar, luego hay que crecer, hay que madurar. Así es en la vida. Pero para esto Dios quiere que nos esforcemos. Dios quiere que te esfuerces, que ejerzas tu voluntad para que puedas madurar en la fe. Entonces me gustaría que miráramos algunas maneras en que podemos madurar. Y una manera de madurar, en todo esto quiero decir, hermanos, que hay que poner mucha voluntad, requiere voluntad. Así como en la vida tú vas creciendo, pero ¿tú crees que hace falta voluntad para estar sano y maduro en la vida? Posiblemente digas, bueno, yo voy comiendo y voy haciendo. Pues no es exactamente así, hermanos. Si tú no comes bien, al cabo de los años es posible que te enfermes. Yo cuando voy a México sufro mucho, y mi esposa también, porque vemos cantidad de bebidas y comidas que sabemos que no son buenas. Mucha grasa, muchísima azúcar, refrescos, dulces, y hay un índice elevadísimo de diabéticos, de obesos. O sea que
también para crecer físicamente necesitamos ser sabios, pero espiritualmente más. Pues una manera es aprovechar bien el tiempo. Dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad todavía de leche, no podéis comer alimento sólido. Y hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo, porque de verdad los tiempos, los días pasan volando, pasan muy rápido. ¿Y cómo estás aprovechando tu vida? ¿Qué hiciste hace 7 años? ¿Te acuerdas de hace 7 años? Pues algunos acabaron licenciaturas, otros se casaron, han tenido hijos, otros ya no están. ¿Y qué harás los próximos 5 años? No lo sabemos. Pero si tú eres creyente, yo te animo en el nombre del Señor que te propongas crecer en la fe, madurar en la fe y poder llevar fruto para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, una condición es aprovechar bien el tiempo. Ahora, ¿cuánto aprendemos? Hay 2 clases de tiempo. Uno es el tiempo de reloj, que siempre nos persigue, y luego hay otros tiempos que son periodos de la vida que no podemos controlar, son etapas de crisis. Pero tanto del reloj como de las etapas, que le llaman kairos, a este tipo de tiempo, ¿cómo lo estamos aprovechando? ¿Cuánto aprendemos? ¿Aprendemos de los problemas o volvemos a tropezar en la misma piedra? ¿Maduramos o seguimos igual de inmaduros? Muchas veces Dios permite que pasemos pruebas para enseñarnos algunas verdades. Yo tengo 5 hijos junto con mi esposa y la verdad es que era difícil a veces y teníamos que corregirlos como se hacía antes, con la vara, con la alpargata. No era fácil, pero había un propósito. Y gracias a Dios que nuestros hijos son buenos chicos. No son perfectos, pero son buenos chicos. Y entonces pienso que Dios a veces a sus hijos pues les permite pasar algunas pruebas. Pero hay un propósito, hermanos. Y sería triste que Dios, que te envía, permite pruebas en tu vida, pues que tú no aprendieras de ellas. Y que pasaran los años y que siguieras igual de testarudo que cuando eras joven. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estés dispuesto a aprender y a madurar como cristiano. Para eso hace falta voluntad y hace falta responsabilidad. Estos creyentes a los que escribe el apóstol, pues no habían estado atentos. Y habían estado perdiendo el tiempo. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de que vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, la primera enseñanza de la Biblia. Y hermanos, la voluntad de Dios es que crezcamos. Ahora, aquí en el versículo 12 habla de esa palabra que quiere decir rudimentos. Yo no sé si sabes lo que quiere decir rudimentos, pero es muy importante. Son las primeras enseñanzas cristianas, las primeras enseñanzas que debe saber un cristiano. Era en la iglesia primitiva lo que se llamaba catecismo, y a veces tenían que aprender esas enseñanzas básicas para bautizarlos. Yo no voy a hablar en esta mañana de los rudimentos, pero me he permitido traer una hoja y dejársela al pastor para que la vea y bueno, él se acuerde o la haga servir como quiera, ¿no? Estos rudimentos, estas piedras fundamentales son muy importantes. Una de ellas lo dice aquí, ¿verdad? 6.1.3. Vamos a leer cuáles son, aunque no vamos a entrar en el tema. 6, del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, que sería, la primera sería fe en Dios,
arrepentimiento, fe en Dios, la tercera doctrina de bautismos, la cuarta imposición de manos, la quinta resurrección de los muertos y la sexta del juicio eterno. Pues estas yo se las dejaré al pastor. Son muy importantes, hermanos. Por ejemplo, os pondré un ejemplo solo. El 1 y el 2. Arrepentimiento y fe en Dios. Si aquí en esta mañana pidiéramos que alguien contara su testimonio, dijera, ¿cómo te convertiste al Señor? ¿Qué pasó contigo? Hay dos cosas que este creyente, cuando pasa aquí y cuenta su testimonio, debe tener clara. Primero, que hubo arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir dar la vuelta e ir en otra dirección. Se arrepintió de sus pecados y aceptó a Cristo. Y la segunda, puse mi fe en Cristo. Y como yo me arrepentí y puse mi fe en Cristo, entonces me convertí. Y toda la gloria es de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque he visto a algunos creyentes que les dicen, cuenta tu testimonio, ¿cómo conociste al Señor? Y estas personas pasan y dicen, bueno, yo fumaba, bebía, me iba de juerga, pero un día empecé a venir a la iglesia y, bueno, empecé a dejar luego el tabaco y ahora pues ya ha cambiado. Ese es un testimonio muy malo, porque cualquier alcohólico puede decir, yo antes bebía, pero desde que vengo a los Alcohólicos Anónimos, pues ya no bebo. Pero eso no es convertirse a Cristo. Es que yo me arrepiento de mis pecados, como dice esta primera doctrina, es que pongo mi fe en Dios, que es la segunda doctrina que hemos visto, y por lo tanto, Cristo me transformó, Cristo es el que me cambió. Si tú sabes esto, tú puedes dar tu testimonio. Si tú sabes esto, puedes evangelizar. Porque cuando te encuentres un amigo y le hables de Cristo, no te vas a poner a contarle de la historia de cómo se convierten los africanos, ni de cuántos miembros tiene tu iglesia, ni de cuántas sanidades has visto en la vida, sino que le vas a hablar del arrepentimiento y de la fe en Jesús. Y esta persona, ya sea drogadicto, lo que sea, cualquier clase de pecador, si se arrepiente y pone su fe en Jesús, como dicen estas doctrinas, dos primeras básicas, Cristo le va a transformar y toda la gloria es de Cristo. Esto es importantísimo porque aquí en Mataró, hermanos, hay seguramente mucha gente desesperada, mucha gente con problemas, mucha gente hecha polvo, como seguramente en Madrid y en cualquier ciudad del mundo. España está hecha polvo, hermanos. No es la España que yo conocí, donde los españoles tenían temor de Dios, donde las mujeres eran recatadas, donde dabas folletos a la gente en la calle y venían a la iglesia y se convertían. No, ahora no. Ahora los jóvenes españoles están hechos polvo, y lo digo con dolor de mi corazón. Muchos padres no saben cómo educar a sus hijos. Aparte del paro, aparte de la frustración por tanta corrupción, hermanos, España está muy mal. ¿Y quién tiene la respuesta? Ningún partido político, hermanos, ningún sociólogo, ningún psicólogo. Pero tú tienes la respuesta, porque la respuesta es Cristo. Pero tenemos que esforzarnos y tenemos que saber en quién hemos creído. Así que estos primeros rudimentos no es toda la doctrina que debe saber el cristiano, sino solo el principio. Claro, habla de la resurrección, habla del juicio eterno, y esto implica responsabilidad, habla de muchas cosas, de la imposición de manos. ¿Sabías que muchas personas que tienes a tu alrededor, vecinos, simplemente con el hecho de que tú le oigas y le digas, voy a orar por ti, o ores por él, o le des un abrazo de amor, como dicen los hermanos de Vilapicina, que a veces le das un abrazo, o le tocas a esa persona, y esa persona se derrite, porque está necesitando amor, el amor de Dios. Así que tus manos tienen un poder muy grande,
Tú puedes sanar a las personas en el nombre de Cristo, si tienes fe, si el Espíritu Santo te guía. Y todo esto elemental, que son los rudimentos, es lo básico que hay que saber. Estos hermanos no lo sabían. Y yo no sé tú cómo estás, querido hermano o hermana, pero es importante que aprendamos, que le echemos ganas y que nos tomemos en serio nuestra fe en Cristo. Que no solo nos entretengamos en la vida cristiana. Así que la primera manera es aprovechar el tiempo. La segunda manera es, siempre poniendo voluntad, es aprender y practicar. O sea, aprender lo que dice la palabra, venir a la iglesia a los estudios bíblicos, hacer toda la enseñanza que te puedan dar doctrinal para saber. Porque este libro, hermanos, es un libro extraordinario. Este libro hace muchos siglos hablaba de cosas que los científicos apenas están descubriendo, como la velocidad, que la sangre circula, el peso del aire, un montón de cosas científicas que ahora los científicos están diciendo, pues sí, es verdad, ya lo decía la palabra de Dios. Por ejemplo, lavarse. ¿Sabías que en Europa durante siglos era pecado bañarse? Cuando yo llegué a España hace menos de 50 años, se bañaban muy poco los españoles y los franceses descubrieron los perfumes porque no se bañaban, porque les habían enseñado mal. Solo se bañaban los árabes y los judíos. Y cuando había plagas y pestes, ¿sabes quiénes estaban saludables? Los judíos, porque ellos sí se bañaban. Las mujeres que no tenían problemas de útero, las judías. ¿Por qué? Porque sus maridos estaban circuncidados y estaban limpios. Y hasta hace, no sé, un poco más de 100 años, 200 años, no creo que llegue, que se descubrió que es bueno que los médicos se laven las manos. Muchas mujeres morían de parto porque simplemente el médico no se lavaba las manos. Y la Biblia nos habla de lavarnos con agua limpia. Y así podríamos hablar, hermanos. O sea, que nunca menosprecies la Biblia, nunca menosprecies la palabra. No es un libro de religión, es un libro de cultura. Es un libro que es el libro de Dios. Nosotros no somos judíos y somos ignorantes. Normalmente los judíos son muy inteligentes y los no judíos somos muy tontos. Por eso ellos siempre son los que tienen dinero y siempre son los que tienen premios Nobel y son los que manejan, porque ellos conocen los principios de la Biblia. Y el resto de los paganos somos muy ignorantes. Y por eso necesitamos tener que estudiar este libro que es judío, porque Jesús era judío, porque la salvación al mundo vino a través de Jesús. Pero cuando tú te conviertes ya no hay ni judío ni gentil, todos somos uno en Cristo. Amén. Aleluya. Así que tenemos que aprender. Yo estoy resumiendo, hermanos. Es importante aprender y practicar la palabra de Dios. Conocimientos básicos. Dios no quiere que seamos niños. ¿Cómo son los niños en la fe? ¿Cómo son los niños en la escuela dominical? ¿Los puedes dejar solos? No, este juguete es mío, no, este es mío. Mi papá es más grande que el tuyo, mi papá tiene más dinero, uy, mi mamá. Y si los dejas solos se pelea. Y entonces, cuando el apóstol Pablo aquí les habla de que erais niños, en primera de Corintios 3, vamos a leerlo, ¿cómo son los niños en la fe? ¿Vosotros sabíais que algunas iglesias se dividen? ¿Que hay problemas incluso en las iglesias? Pues sí, 1 Corintios 3, 1, 4 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros
y son las características de los niños. ¿Cuáles son las características de los niños? Pues, sí, puedes seguir leyendo. Celos, ¿qué más? Disensiones. Dice alguno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Y hermanos, es importante que nosotros dejemos de ser niños en la fe. Y también es importante que dejemos de ser niños en la vida real, que maduremos. Hay mucha gente inmadura en el mundo. Ahora, ¿quiénes son los que pueden madurar? Los que quieren. ¿Quiénes son los que se convierten? Los que se quieren convertir. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Pedro y Judas. Sabéis que Pedro se equivocaba muchas veces, ¿no? Pedro siempre se equivocaba. Si leéis en el Evangelio, veréis que se equivocaba una y otra vez. ¿Y cuál fue el gran error que cometió Pedro al final? Pues negó a Jesús. Pero como Pedro quería madurar, quería seguir al Señor, Dios le ayudó, y en el último momento Pedro se arrepintió y fue restaurado. ¿Pero qué pasó con Judas Iscariote? Pedro y Judas estuvieron durante 3 años con Jesús. Judas hacía bien su trabajo. Él llevaba las cuentas, llevaba la tesorería. Pero Judas quería madurar, quería seguir al Señor. ¿Qué os parece? No, aparentemente sí. Él llevaba muy bien las cuentas. Nadie sospechaba de Judas. Pero ¿qué es lo que realmente quería Judas? El dinero. Y al final vendió al Señor. Y cuando él se quiso arrepentir, más bien acabó suicidándose. Llegó la desesperación. Y hermanos, todos nos equivocamos muchas veces. Pero lo que Dios espera es que tú seas responsable delante de Dios, que tú quieras crecer, que tú aproveches bien el tiempo y que tú, hermano, de verdad digas, pues quiero seguir a Jesús con todo mi corazón. Aunque haya 2 personas, voy a venir a la oración. Aunque me cueste mucho trabajo, pero voy a dar mi ofrenda, mi diezmo. Y aunque me dé mucha vergüenza, pero voy a hablar a otros de Jesús. ¿Qué le vas a decir a la gente de Jesús? Pues que se arrepientan y que crean en Jesús. Y ya está. No les cuentes muchas historias. Dile, yo creí en Jesús, yo me arrepentí y Él me transformó y puede hacerlo por ti. Y puedes, si tú sabes, pues orar por Él. Porque has aprendido que hay algo maravilloso y poderoso que es la imposición de manos. Yo en mi trabajo trabajaba con ancianos, ahora ya me he jubilado, pero sabía un secreto. Cuando los abuelos están demenciados y están mal, yo sabía una cosa, que si les miraba a los ojos y les cogía de las manos y les hablaba con cariño, aunque ellos estuvieran demenciados, me entendían. Y a veces me decían las compañeras, pero ¿cómo es que contigo sí come y conmigo no come? Porque yo le estaba transmitiendo eso, un toque de manos, y le estaba dando cariño. Y la persona lo necesitaba. Hay muchas personas en las residencias que su gran problema es la soledad, la angustia. Y personas jóvenes, adolescentes. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos y que sepamos dar. Así que Dios apela a tu responsabilidad. Dios apela a que tú seas libre y responsable. El Señor dijo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced. Pero hemos dicho que una es aprovechar bien el tiempo, la otra es estar dispuesto a aprender y a poner en práctica la doctrina. Pero hay un tercero, que es el último que voy a mencionar, y es un deseo de andar en el Espíritu Santo. Hemos dicho que una de las
doctrinas es la de bautismos, y una de ellas es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cada persona que se convierte, cuando le dice, sí, Señor, te acepto en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, y se convierte, pues lo que hace Dios es poner su Espíritu Santo en esa persona, que ese sería el bautismo en el cuerpo de Cristo. Le pone el bautismo y dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Ahora bien, tú te conviertes, tienes que crecer. Tú tienes el Espíritu Santo, pero ese sello del Espíritu Santo, Dios quiere que crezca. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, el Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Así que cuando tú te conviertes, Dios está contigo y Dios está en ti, pero Dios quiere colaborar contigo. Y para eso es importante que oremos, que estudiemos la palabra, que conozcamos a Dios. ¿Cómo se quiere mover Dios en mí? Y para eso hay que gastar tiempo con el Señor y aprender con el Señor. Para madurar en el Espíritu, nosotros tenemos que querer que el Espíritu Santo esté con nosotros. La Biblia pone ejemplos, y uno que pone es que nuestra vida es como un campo. Y nuestra vida es como un campo de labranza. ¿Cómo hace el campesino para ver fruto, para ver cosechas? Primero mete el arado, hace barbecho, en el arado, en el barbecho, revuelve la tierra, siembra buena semilla, procura que no haya espinos en la tierra, la riega y a esperar. Y entonces empieza a producir fruto. Pero sabes, si tú en tu corazón no cultivas esa tierra que hay en tu corazón, ¿qué es lo que va a salir? Pues lo que pasa en una tierra que no está cultivada, hierbajos, ¿no? Pero el Señor nos dice, hay algunos versículos, no quiero ponerlos a trabajar, pero vamos a ver en Jeremías 4:3, y si alguien puede leer Oseas 10, Jeremías 4:3, y buscamos Oseas 10, 12, 13. El Señor está hablando que tu corazón, tu vida, es como un campo de cultivo que hay que tratar. Si tú estás todo el día sembrando en tu mente o en tu corazón películas o programas indecentes, ¿qué es lo que vas a cultivar? Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos dejando entrar y cultivando. Yo cuando oigo que mató fulano de tal a su mujer de 60 puñaladas, ¿qué piensas tú? ¿Es que se le fue la mano en un descuido? Es que ahí había algo que se fue cociendo y que en un momento dado no salió una puñalada, sino salieron muchas puñaladas. Y hermanos, es lo que se va sembrando, se va sembrando. Pero tú como cristiano debes ser sabio y sembrar de manera adecuada para tener una buena cosecha. Jeremías 4:3, si lo tiene, lo puede leer. Amén. El Señor dice a la gente de Judá y Jerusalén: cultiven terrenos no cultivados, ya no siembren entre los espinos. Ya no siembres entre los espinos. Y Oseas 10, 12, 13, si alguien lo quiere leer. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbechos, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la actitud de tus variantes. Amén. Hay algunos padres que por ignorancia o por negligencia o por pereza educan mal a sus niños, no los reprenden, hacen una mala siembra. ¿Y sabes qué pasa con algunos de esos niños cuando crecen? Pues que les pegan a sus padres.
y hay una asociación de padres maltratados. ¿Cómo es posible? Y por eso digo que a veces somos necios las personas, no sabemos o no queremos. Sin embargo, ¿cuántos programas habéis visto en la televisión de adiestramiento de perros? Hay varios. Un paisano mío siempre sale, no, pues el perro a ti, si tú le dices... Y yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que sepamos educar los perros y no sepamos educar los niños? Porque estamos sembrando mal. Ahora, la cuestión, hermanos, es cómo se abre barbecho en tu corazón para tener buena semilla. Bueno, los cristianos tenemos algo que se llaman las disciplinas espirituales o medios de gracia. Estos medios de gracia o disciplinas espirituales son, ahora mismo estamos en un medio de gracia, en una disciplina espiritual, la predicación de la palabra. Hemos estado en la adoración y seguimos estando en la adoración y la alabanza. El miércoles o miércoles habrá otra oportunidad de otra práctica espiritual que se llama la oración. Y hay alguna práctica espiritual que se llama el ayuno, que se llama la lectura, el estudio de la Biblia, y algunas que hemos descuidado, como la práctica de la contemplación, o la práctica del silencio, la práctica de la renuncia, la práctica de la humildad, muchas prácticas cristianas que pensamos que son para los beatos, ¿no? Pero eso es algo que nosotros necesitamos cultivar. La Santa Cena es otro medio de gracia del Señor. La comunión unos con otros, el estar juntos, son maneras en que Dios te bendice y te hace madurar. Y son muy importantes y a Dios le agradan. Ahora, esto es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil y yo me he apuntado a alguna práctica. ¿Qué debes hacer si quieres madurar? Pues alguna vez tienes que entrar, si no cada día, a tu habitación, cerrar la puerta, sin prisas, apagar el móvil, por supuesto, y orar y decirle: Señor, te amo, Señor, te bendigo, Señor, perdóname por mis pecados. Y a lo mejor tú piensas, bueno, no soy tan pecador, lo otro es peor, es que me hizo esto. Tú dile: Señor, no tengo excusa, soy un pecador, soy una pecadora, siempre te estoy ofendiendo. Y así tú te empiezas a hacer algo que se llama acto de contrición. Y en ese acto de contrición tú le pides perdón, sientes mal por haber ofendido a Dios. Y a lo mejor al principio no sientes nada, pero si tú te sigues ejercitando y estás en silencio delante de Dios y meditas en lo que Cristo tuvo que sufrir en la cruz del Calvario por tus pecados, en aquellas llagas de Jesús, en aquellos latigazos, en aquellos escupitajos, en Jesús estuvo desnudo delante de esa multitud, y que Jesús, siendo el Dios de dioses y el Señor de señores, que se podía librar, Él aceptó esa muerte de la cruz para salvarte a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a mí. Que Él era santo, inocente, maravilloso, extraordinario, el único ser divino que ha pisado la tierra. Era Dios en medio de nosotros, y sin embargo lo machacamos, lo ajusticiamos por nuestros pecados. Y tú le dices que te perdone, y le dices que gracias, y le dices que le amas, y le dices que te toque, que te bendiga, que tú quieres ser mejor persona, que no quieres tener esos sentimientos y esos pensamientos, que te ayude. Y la palabra de Dios que tú vas estudiando y leyendo es lo que tú vas sembrando en tu corazón. Tú vas roturando, vas rompiendo tu corazón delante de Dios para que la palabra de Dios penetre en tu corazón, que te quite la dureza, que te quite la mundanalidad, que te quite el miedo, el temor, la angustia, todo lo que tú eres. Y entonces Él, con su bendita palabra, va sembrando en ti un corazón tierno, un corazón noble. Y cuando tú te quieres dar cuenta al cabo de un tiempo,
empieza a producir ese fruto, que es el fruto del Espíritu. Empieza a salir en tu corazón amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué más? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces empieza a pasar algo raro en tu corazón y tú estás cambiando y tú ya no eres el mismo. Y la gente te lo dice. Es que tú antes tenías mal carácter, es que por todo te ponías desesperado, es que tú tenías miedo a esto, es que tú pensabas que no ibas a llegar a final de mes y ahora estás tranquila, cambiada. ¿Qué ha pasado? Pues el fruto que tú has estado sembrando en tu corazón, el Espíritu Santo le ha estado dando crecimiento. Ser maduro en la fe no tiene que ver con los años de convertido que tengas, ni cuánto sepas de la Biblia, ni que tengas muchos dones espirituales, ni tu edad, ni tu cultura. Tiene que ver con tu amor al Señor y el conocimiento de su palabra, por supuesto, y el amor a tu prójimo. Y hermanos, los cristianos evangélicos a veces nos tenemos que avergonzar porque hay algunas monjas y algunas personas que nosotros pensamos que no tienen la doctrina correcta, pero que están verdaderamente llevando fruto en abundancia. Y muchos evangélicos a veces venimos al culto por la mañana y luego nos vamos a lo nuestro y vivimos una vida totalmente mundana y carnal. Y somos evangélicos y estamos bautizados. Esto en España pasa muchísimo, muchísimo. Mucha gente que pasó la persecución en España hace años, sus hijos ahora, como tienen torre, como tienen moto, como tienen lancha, como tienen todo, tú les hablas de Dios, dirá, sí, yo tengo una Biblia que llevaba mi padre lo persiguieron, pero yo es diferente. Qué miseria espiritual tenemos en España, hermanos, en Europa. Europa tiene una miseria espiritual terrible, pero no todos somos así. Yo espero, hermano, que tú estés dispuesta a sembrar la buena palabra, la buena semilla, con conocimiento de causa, para que de esta manera pueda germinar, es el fruto, y pueda crecer la obra y tú puedas darle toda la gloria a Dios. Que Dios te use en sanidades, que Dios te use en conversiones, que Dios te use en la alabanza, que Dios te use en lo que Dios quiera usar, porque cuando el Espíritu Santo vive y reina en tu corazón, te da fruto del Espíritu, pero ¿qué más te da? Dones espirituales. Y el Señor no da el Espíritu con medida, pero como somos ignorantes y como somos duros de cabeza, nos cuesta. Pero con la ayuda del Señor, hermanos, espero que aquí en Mataró haya una buena simiente, unas buenas bases, y que pronto este local ya no sea suficiente para la gente, y que cuando tengas, Juan y Lidia, 3.000 personas, toda la gloria sea para Dios. Que tengas un coro, y yo me conmuevo, porque Juan tiene un don maravilloso para los coros, y a veces venía pensando, y ojalá y en Mataró sí pueda tener un gran coro, porque era una maravilla aquel coro. Por eso venía tanta gente al coro y no venían a orar. Pero por muy hermoso que sea el coro, primero tenemos que aprender a doblar las rodillas delante de Dios. Pero una vez que tengamos eso, podemos tener un gran coro, y ojalá y puedas tener un gran coro en Mataró, y que toda la gloria sea del Señor, y que la gente del mundo vea que los cristianos saben cantar. Pero sobre todo, hermanos, que los cristianos, que la gente del mundo sepa que somos buenas personas, que tenemos buen corazón, que no somos unos hipócritas, que no somos gentuza, que todavía hay gente honrada. Si no somos nosotros, hermanos, este mundo no tiene nada que hacer, porque Jesús lo hizo. Por eso Jesús, vamos a orar, hermanos, por eso Jesús fue a la cruz, porque Jesús quería que personas como tú, como yo, pudiéramos conocerle a Él
pudiéramos saber lo que es su amor y pudiéramos ser la tabla de salvación que mucha gente está buscando. La tabla de salvación es Cristo, pero alguien tiene que hablarles, y ese alguien eres tú y soy yo. Así que, hermano y hermana, no seas orgulloso, no seas duro de corazón, no te jactes nunca, dale toda la gloria al Señor y siembra en tu corazón la palabra del Señor, aunque te cueste, para que de tu corazón pueda germinar ese fruto precioso que le da la gloria a Dios. Eso es lo que necesita España en estos momentos, y es algo que Dios está queriendo dar a través de cada cristiano. Pero hay un precio que pagar, y es aprovechar el tiempo, estar dispuesto y ser lleno del Espíritu Santo.